Aquí estamos, polvo y miseria, este día para hablar de lo que está aconteciendo en todo el mundo, pero vamos a hablar específicamente de lo que está pasando aquí en México. Es tiempo de elecciones, estamos en un periodo electoral fuertísimo, no para nosotros, pero sí para mucha gente. Y ahorita vamos a explicar por qué no para nosotros y a quién me refiero o a quiénes me refiero cuando digo nosotros. Es básicamente nosotros, aquellos y aquellas que conocemos por revelación, por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, nuestros dos textos base los encontramos, uno en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios 8:15. Dice así: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Y el 16 pertenece al 15. Dice así: por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan. Y en concordancia, en Romanos 13:1, está escrito así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Eduardo, ¿cómo estás, amado? Buenas tardes, bien, aquí es un excelente tema que se comparte en este proceso electoral que vive el país y aparte de todo el mundo, pero específicamente, como lo dice el hermano, vamos a compartirlo un poquito en base al evangelio que conocemos. ¿Qué quiere decir esto de las autoridades, no? Porque muchos puestos cristianitos lo que quieren hacer es que te sometas a una autoridad, pero la palabra de Jesús es muy clara. Hay que desglosarla, hay que entenderla, pero sobre todo la revelación. Así es, ahorita no vamos a hablar a nivel de lo que sucede en las congregaciones, sino que vamos a hablar de las autoridades seculares, presidentes, gobernadores, jueces, magistrados. Aquí, según lo leído en Romanos 13, toda autoridad es puesta por Dios. Esta simple afirmación destruye la idea de la democracia. En otras palabras, según este versículo, la democracia, que es el sistema en el cual están basados la mayor parte de los países en el mundo, no todos, hay dictaduras, pues demuestra que es una falacia lo de la democracia. No existe tal cosa, porque según esto, todas las autoridades, todos los cargos públicos, desde un presidente hasta un presidente municipal, están puestos por Dios. Y esto obedece a un propósito, ¿verdad? Claro. La democracia como tal, cuando uno conoce el evangelio, no debería de existir, pero es un propósito de Jesús para que veamos lo miserables o la miseria en la que estamos sin Él. Yeshua HaMashiach, en su palabra bendita aquí en Romanos, habla que Él es el amo y dueño y Señor de todo y de todos. Pero Él en sus propósitos deja esas autoridades que la mayoría no lo conoce. No, de hecho no lo conocen. Si lo conocieran, pues no buscarían esos puestos. Cualquier persona que conoce a Dios, lo último que quiere es tener un puesto en la política. Entonces, aquí el punto es que en esta contienda electoral en México, que está todavía pues vigente, le faltan como 40 días todavía, hay personas que están totalmente desquiciadas con esto, porque realmente creen en los partidos, creen en los candidatos. Y aquí lo que importa hablar es qué dice Dios acerca de esto, y ya lo dijimos. Todas las autoridades de este mundo están puestas por Dios para el propósito o plan de Dios, de manera que es inútil cualquier tipo de votación, ¿o no? Así es, porque así como el Señor revela, y no es soberbia ni es orgullo, pero así como el Señor reveló a sus apóstoles o profetas lo que iba a hacer antes de que sucediera, muchos ya sabíamos que iba a quedar, por ejemplo, Donald Trump o Enrique Peña Nieto para los propósitos de él, no de ellos, porque aún
aún ellos no se dan cuenta que están obedeciendo a los propósitos y planes de Yeshua. Así es. Entonces, todo lo que está pasando en la geopolítica del mundo, sea México, sea Corea del Norte, sea África, todo obedece a los planes de Dios. Pero el diablo, Satanás, ha introducido esta doctrina o ideología política que es la democracia, que es la que prepondera en casi todos los países del mundo. Y lo más triste y penoso es que realmente las personas creen que ellos eligen a los candidatos. Los que conocemos bien a Yeshua, o más bien como Él nos lo ha revelado, aún el mismo diablo tiene que obedecer a Yeshua y le tiene que ir a pedir permiso. Ahí está bien clarito en el libro de Job, capítulo 1 y 2, cómo el Señor manda llamar a todos sus hijos. Y aún el diablo va y se presenta delante de Él. ¿Esto qué quiere decirnos? Las autoridades que se están eligiendo, que se van a elegir el 1 de julio, tienen ese propósito para lo que va a ser Jesús en este país. Eso quiere decir que si a Yeshua le conviene que gane López Obrador, sin duda lo va a quedar. Pero si le interesa o necesita que el Bronco esté... Sí, que el Señor quiere que el Mochamanos esté. Es un propósito de Él, no es porque votemos o no votemos, es porque obedecen y obedecemos el propósito de Yeshua. Ok, y ampliando esto del propósito de Dios con relación a la geopolítica, ¿tenemos manera de saber, aunque sea hasta cierto punto, cuál es el propósito de Dios? Sí, ¿no? Porque hay profecía dada. Así es, uno de estos propósitos es precisamente... Perdón, a lo mejor no tanto con relación a México, pero es que, o sea, México no es una isla, ¿verdad? O sea, todo el bloque, toda la tierra es una. Así es, nos referimos en particular a nuestro México porque es el lugar donde nos puso aquí. Toda la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Yeshua, nada nos pertenece, es mentira que algo sea mío. No es mi mamá, no es mi carro, no es mi casa, no es mi nada. Todo es un propósito y un plan de Yeshua. Y si lo podemos entender así, vamos a ver que el propósito de Jesús es este sistema político mundial está llegando a su término. Esa es la realidad. El periodo gentil, digámoslo así. Así es, porque lo dice el Señor, hasta que se convierta el último de nuestros hermanos o hermanas, hasta que sea anunciado el Evangelio hasta lo postrero de la tierra, hasta que el último ser humano tenga el testimonio de Yeshua, hasta ese momento va a durar este sistema que es caduco, que ya llegó a su límite o está llegando a su límite máximo, y que nosotros nos da gusto ese gozo, este gozo espiritual de cumplimiento de las profecías. Así es, estamos viendo esto. Entonces, yo sí considero que es importante porque hay personas que inclusive ya se fueron de México porque tienen pavor que gane López Obrador, y bueno, hay otros muchos millones que no sé qué va a pasar si Obrador no gana. Entonces, la intención de este audio es exhortar a la calma, a la paz, porque no depende de nosotros, no depende de tu voto, no depende de nada, depende de Dios, de lo que Él quiera hacer y va a hacer y está haciendo. Y en este respecto, son las elecciones de Dios. O sea, las personas que están buscando, voy a hablar de la presidencia porque es lo más importante, todo está orquestado por Dios. Y es lo maravilloso que nosotros no tenemos el control, porque este planeta ya no existiría desde hace tiempo. O sea, el ser humano, yo lo soy perverso, es la verdad, es un depravado. Pero cuando nos arrepentimos delante de Yeshua, Él hace el propósito para nosotros que es bien. Muchas veces no lo entendemos o no lo alcanzamos a entender hasta que se cumple, cuando Él nos lo revela exactamente. Y si queda a mí, Danay, Obrador, es el propósito de Yeshua. Lo que dijo Elías es bien claro. Nosotros tenemos que tener esta paz, esta comunión con Yeshua en el Espíritu, porque su Espíritu es el que nos va a dar la paz, la tranquilidad. Lo dice bien también Romanos. Inclusive hay otras partes, ¿no?
Todas las cosas, Corintios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nadie nos va a poder separar del amor de Jesús. Nada, ni nadie. Ok, pero bueno, con esto no estamos diciendo que el voto sea inútil, ¿o sí? Para mí sí, pero a lo mejor a muchos no les gusta esto. Pero si ya de entrada estamos diciendo que de acuerdo a la Biblia la democracia es una falacia, es una mentira, es un vil negocio, pues ¿para qué te gastas tú que escuchas yendo a votar o pidiéndole a Dios? Porque hay muchos que pues dicen conocer a Dios y le piden, Señor, que gane tal o cual, que gane mi candidato. Entonces esto es una contradicción, porque cualquier persona que conozca a Dios por revelación no se va a inmiscuir en eso, pues está en el reposo, en la paz de que todo opera para bien, como lo acabas de decir, Romanos 8:28, y que el ajedrez de la geopolítica es de Dios y que todo obedece a un plan perfecto que Dios tiene y que Dios está llevando a cabo, y que básicamente, pues sí, el propósito es llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Pero ahí no acaba, o sea, aquí hay profecías pendientes con relación al pueblo de Israel, con relación a Medio Oriente, con relación a todo el mundo. La situación que sucede en la embajada el traspaso de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es un signo inequívoco. Ya que no lo vea es porque en verdad no tiene revelación. ¿O no quiere ver? O no quiere ver. Bueno, también sabemos que es un propósito porque hay una descendencia cainita que no quiere, nunca va a querer nada con Yeshua. Pero los que sí lo conocemos sabemos que es un punto de no retorno, en donde las cosas que van a suceder, para mí en lo particular, van a ser más rápidas. Porque también lo dice el Señor, si yo no hubiera cortado los tiempos, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos tiempos serán acortados. Entonces, indudablemente lo que está haciendo Vladimir Putin, Donald Trump, Macron, Trudeau, Shinzo Abe, Merkel, pues, todo es un propósito de él. No porque ellos tengan un gran pensamiento, tengan grandes asesores, no, es un propósito de Yeshua. Ellos trabajan para Dios, quieran o no, como Satanás trabaja para Dios, y aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios. Y pues es tremendo. Entonces, pues nada más para contextualizar esta mención que hiciste del cambio de embajada de Tel Aviv a Jerusalén, sí es muy importante, sí es un parteaguas, sí es una señal inequívoca, porque después de esto puede venir el tratado de paz entre Israel y las naciones árabes, que le son opuestas. No todas las naciones árabes le son opuestas, Arabia Saudita no le es opuesto, pero Irán sí. Y bueno, entonces después de esto puede venir la firma de paz, lo que incluiría la anuencia o el permiso para la construcción del tercer templo. Y algo que el Señor en sus planes eternos ya lo tenía, la construcción de este templo donde se va a volver a hacer los sacrificios que ya no sirven. De hecho, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era sombra y figura de lo que Yeshua vino a hacer, el verdadero sacrificio en la cruz del Calvario. Pero en ese sacrificio que nos quita las culpas, el pecado de la No maldad. el pecado, las culpas. Porque el pecado sigue, el hombre viejo sigue, todos los días hay que estarlo sometiendo, pisoteando, todos los días, porque es cada día nada más, sin hacer planes. Te lo puedo decir, los planes del ser humano no sirven, pero si tenemos la fe y sabemos que es el propósito de Jesús, vivir por cada día, nada más. Perfecto, bueno, pues entonces yo hago un llamado y ahorita haces uno tú, Lalo. A lo mejor eres un adorador de López Obrador, o a lo mejor eres un odiador de López Obrador, porque está polarizado eso. Hay personas que lo consideran ya un mesías, cosa preocupante, y hay otros y otras que lo abominan. Entonces, ¿para qué te gastas? Porque de todos modos, si Dios quiere, Él va a ganar, pero si no quiere, no va a ganar. Él va a poner a quien le convenga según sus planes. Entonces es un llamado. No odies a Obrador, no odies a Mid, no odies a Naya, no odies al Bronco ni a Zavala, porque todos pues trabajamos para Dios, aunque hay dos equipos, y además pues el que odia muere. Sí, es tremendo, porque la palabra sí es, el Señor es amor, está ahí en el primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan,
nuestro hermano armado, al que vamos a ver, si es el propósito del Señor, con el que nos estamos gozando, porque no es que odiemos a Obrador, a Zavala, a Omid, a Naya, no. Tenemos que pensar que ninguno de ellos va a resolver nada. Ellos, como todos nosotros, son el mismo diablo, aunque no quiera, trabajamos para él. Unos lo hacemos con gozo, con alegría en el espíritu, porque amamos y él nos amó antes, desde la fundación del mundo. Y sabemos, los que estamos bien en el evangelio, bien centrados, firmes en el evangelio, que todos obedecemos a Jesús, sea cual sea el propósito de él. Para eso nos dejó Jesús, para dar testimonio de la fe en él, en Yeshua, en nadie más. ¿Algo más? Un saludo a todos y a leer, a estudiar, a orar, porque ya es un tiempo en el que Jesús ya muy pronto viene por su iglesia. Estamos segurísimos de eso. Así es, y también hoy puede ser el día de la partida para ti que escuchas o para mí que hablo, así que no te esperes a la segunda venida de Yeshua. De hecho, sabemos que antes de que venga el Mesías por segunda vez, pues acontecerá la gran tribulación, y vemos que todas las cosas se están acomodando para ese escenario, para la venida de el falso profeta, de la bestia, los dos testigos y todo lo que está en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, en Apocalipsis del 6 al 19. Y bueno, pues deja de odiar a Obrador, deja de adorarlo, deja de odiar a los candidatos o de amarlos, ama a Dios, pero arrepiéntete, reconoce que somos puercos, malos, perversos. Si quieres, pues recibir poder y autoridad, primero libertad de culpas y después poder y autoridad para empezar a someter a ese monstruo, a ese yeti que llevamos adentro. Gracias, Lalo. Gracias, Elias, un placer. Bendiciones de Yeshua. Amén, amén, el único que bendice. Hasta la próxima, polvo y miseria.